Hola, bienvenidos amigos, Hola. bienvenida Roxana. Estamos en un nuevo capítulo de Acuario, tu nueva frecuencia. Hoy día estamos compartiendo junto a Roxana, que nos va a compartir su experiencia en la formación de clarividencia intuitiva. Bienvenida Roxana, si pudieras presentarte para aquellos que no te conocen, tu nombre, a qué te dedicas, de dónde eres. Perfecto. Bueno, darle las gracias primero a Paloma y a todos quienes nos están viendo. Bueno, yo soy Roxana Pardo, soy informática de profesión, tengo 32 años y bueno, un poquito antes de pandemia empecé como a incursionar esto lo que es el mundo holístico y, y eso, durante estos 2, 3 años. He avanzado en cuanto a mi camino espiritual, así que ahí hago varias cositas entre medio en cuanto a las terapias complementarias. Eso. Genial. ¿Y cuál fue tu motivación en participar del curso de clarividencia intuitiva? Mira, para comenzar, hace muchos años, desde que yo era pequeña, siempre tenía como una parte como conectada con lo espiritual, soñaba mucho, mi sueño era muy, muy vívido y no entendía esa parte, para mí era como algo totalmente desconocido, pero de un periodo empezó a ser como una necesidad como de mí, de mi cuerpo, como que cuando uno siente sed y necesita saciarse con agua, era como la necesidad que tenía yo. Hasta que encontré una persona que me hizo una terapia y ahí como que el mundo se me abrió completamente y ahí llegué a ti. Una experiencia holística con los cursos de clarividencia y ahí entendiendo también cuánto ha sido mi proceso desde bien pequeña. Desde al partir ese curso empecé a entenderme y a entender cómo era este camino. Así que cómo llegué fue como la necesidad de saciar mi sed, fue como eso. Genial. Sí. Y, Y llegué porque, bueno, a partir de que esta persona me hizo la sesión, fue como algo totalmente inmediato. Me llegó la publicación de que tú estabas haciendo el curso, de hecho yo trabajaba ahí en Los Leones y tú también tenías el centro allá y fue como todo muy justo, todo muy... Era el lugar preciso, salía yo a las 6:30 y el curso partía a las 7 y era como todo calzaba y no dudé nada y lo tomé. Y así que todo calzó. genial. ¿Y cómo estabas antes del curso? ¿Qué dificultades tenías? Eh, la dificultad que aún, y siempre lo saco más a flote, y siempre lo recuerdo, es que cuando empezamos a leer a mi compañero o a hacer las dinámicas de actividades, eh, me llevaba como la emoción a la casa. Yo me acuerdo que perfectamente una vez, de hecho, me diste como un vasito de agua porque yo estaba así llorando a mares y lloraba y me hacía como la lectura que le estaba haciendo a la otra persona, como que la hacía propia y no podía entender y desapegarme que la emoción que yo estaba sintiendo no era mía, sino que era netamente de la otra persona. Yo creo que eso fue como lo que más me costó, es como entender que lo que estaba sintiendo no era mío. Sentías con mucha profundidad también la Sí, tal experiencia. cual. Sí, de hecho era como, bueno, esa parte al menos en mi caso se me hizo un poquito fácil, como el poder llegar a leer a otra persona, pero sí era como la emocionalidad que no la sabía controlar y me desbordaba hasta llorar así demasiado. Y lo que experimentaba con la otra persona. ¿Y pudiste manejarlo después a medida que iba avanzando el curso? ¿Sentiste que Sí, hacer como de un corte?
Justamente, de hecho lo aplico hasta el día de hoy, como lo que aprendí en ese curso de lo que yo siento es tuyo y te lo entrego y yo me voy con mi energía y tú te vas con la tuya y bueno, como ese rayo que tú me enseñaste de hacer el corte de esas emociones, que al final uno sigue traspasándose, porque yo me iba después en el auto, me iba a buscar mi pareja y después todavía seguía dándole vuelta y le seguía dándole rollo. Y al final no es que como que quedara en el curso o en la sesión que estábamos ahí, sino que yo todavía seguía analizando, pensando, sintiendo. Entonces, no Sí, podía hacer bien ese corte, pero desde el día de hoy ahora lo aplico para todo, claro. para todo. Sí, es algo que uno tiene que vivirlo para ir como regulándolo. A mí también me pasaba mucho al principio que me quedaba como muy pensando, dándole vueltas. Pero ahí poco a poco uno también aprende a regularlo y Sí, a no entrar tanto en la emoción. tal cual. ¿Sientes alguna clase en particular que te haya marcado de todos los temas que abordamos? Sí, de hecho con una compañera fueron como que me empezaban a llegar como imágenes y como bastante fuertes con respecto a como funerales, pérdidas, muerte. Entonces fue como eh, a la otra persona lo que le iba diciendo como que le hacía totalmente sentido y para mí fue como impactante porque yo decía, ¿cómo me está llegando esto y no conozco a la otra persona? No, no, de dónde viene esto, de cómo entender de que lo estoy loca o de dónde vienen estas imágenes. Y yo al cerrar los ojos lograba ver y a otra persona a medida que le iba diciendo, le iba dando sentido. Entonces eso creo que fue como lo más impactante, al menos en mi proceso inicial, porque para mí era totalmente todo nuevo. Claro, No pues. era algo que llevaba años más que el dormir y soñar y para mí era eso, pero ya al cerrar los ojos y poder ver otras cosas era totalmente nuevo. ¿Y fue muy difícil desarrollar esas habilidades o sientes que fue algo natural para ti? Para mí yo siento que fue más natural, fue, fue natural, no sé si decir rápido, pero sí fue más fácil en ese sentido. Mm. ¿Y qué resultado obtuviste al finalizar la formación? ¿Cómo te sentiste después de haber realizado todas esas lecturas, toda esa información? Hoy para mí es como haber cumplido, haber tomado ese vaso de agua para saciar esta sed y ahí entender que por ahí va el camino que yo necesitaba buscar, que no era buscar una religión o algo por el estilo, que yo en un momento pensé que podría haber sido eso. Es como esta búsqueda espiritual que uno lo asocia como a Dios, pero entiende después en un proceso que al final como que tú tienes una conexión espiritual y que puedes ayudar a otro a medida que lo vas desarrollando. Y desde ahí, uy, empecé a hacer cursos, ese fue el primero, después empecé a hacer conectándome con los ángeles, después canalización, Reiki, registro acá, chicos, que después eh, volví a hacer otro curso contigo, que fue la sanación acá, chicos. Y, y así, después de biodecodificación, biomagnetismo, no, me he ido, me he ido, Qué sí, rico. Sí, ahí ya el currículum se empezó a agrandar. es que uno entra en esto y se abre un mundo, es verdad, porque uno dice, wow, todo esto existe, todo esto puedo hacer, y funciona, que claro, Sí. ahí queda uno se sacia un poco la sed, pero después quiere más Quiere otra contenido. cosa y es como dar otro peldaño y después otro peldaño como para seguir avanzando y bueno, y también desarrollarlo porque también
también es en la práctica, pero, o sea, es lo teórico, pero también hay que verlo en la práctica. Y ahí es cuando se acercan los conocidos, los amigos, los familiares, y ahí uno empieza a experimentar con todo. ¿Y qué les dirías a aquellos que están pensando en participar, en desarrollar la clarividencia? Y quizás es su primer encuentro también, igual como para ti. ¿Qué mensaje les entregarías? Bueno, les entregaría de que, bueno, el curso Clarividencia es como que te abre las puertas, si bien a ver a otros, es como también verte a ti mismo, encontrarse contigo, con tu interior, con tu yo, con tu yo espiritual, con tu yo interno y esa conversación que en un punto debe partir y que te ayuda a encontrar las herramientas precisas para poder hacerlo. Eso. Muchas gracias, Roxana, No, gracias por a ti. compartir tu Muy experiencia. agradecida. Gusto de verte después de tanto tiempo. Mucho, mucho, mucho. Ahí ha sido mi primera experiencia y la primera presencial, así que ahí justo empezó la pandemia, así que todo fue ya más online, pero agradecida por ser la primera y por ser mi maestra también, porque llegaste justo en el momento preciso y mi guía también que me abrió tantas puertas de ahí hacia adelante. ¿Y has seguido aplicándolo o complementándolo con otras terapias? ¿O lo usas Sí, para de hecho, ti? sí, lo uso también para mí, pero también me sirve cuando hago mis terapias de biodecodificación, que es como llevar a la parte más íntima, es como una hipnosis para la persona para que se conecte con esos momentos, ya sea traumáticos o de algún síntoma. Hay personas que llegan como cuando llegué yo, es que veían colores y yo me acuerdo todavía que todavía tengo mi diccionario ahí de que cada color significaba una emoción y me sirve para guiar a esas personas que también están recién entrando a poder entender que no es, a veces salen rápido en ver o sentir, pero hay veces que llegan con pequeños símbolos, mensajes, colores, y que eso también se interpreta. Entonces, en ese ámbito me ha ayudado muchísimo y me sigue ayudando hasta el día de hoy. Genial. Muchas gracias, Roxana, por A compartir ti. tu experiencia. Gracias a todos los que nos ven. Y nos seguimos viendo en otro capítulo. Muchas Bien, nos gracias. vemos. Chao.